Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO y dentro del tema de fuerzas, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Empezaremos estudiando la fuerza normal. Se trata de una fuerza que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo cuando éste está apoyado sobre él. Responde a la ley de acción y reacción. Si el cuerpo empuja el plano en una determinada dirección, el plano responderá con una fuerza de igual valor y sentido contrario. Analizaremos las acepciones del término normal. La primera de ellas hace referencia a frecuencia, algo habitual. La segunda hace referencia a que cumple una norma o un estándar de fabricación, como por ejemplo una tuerca que entra dentro de un tornillo. Todas las tuercas obedecen a una determinada forma de fabricar, de manera que un tornillo puede entrar dentro de esa tuerca independientemente de dónde lo compremos. Y la tercera, que es la que nos interesa en este caso, es la que hace referencia al carácter perpendicular. Dos rectas normales son dos rectas perpendiculares. Una fuerza normal va a ser una fuerza perpendicular, en concreto al plano en el cual se está apoyando un determinado objeto. Vamos a estudiar inicialmente la situación en la cual un cuerpo descansa sobre un plano horizontal. Veamos la figura. Tenemos un cuerpo en el campo gravitatorio terrestre situado sobre un plano horizontal, como puede ser una mesa, y sobre este actúa la fuerza, actúa el peso. Con lo cual, mediante el peso, el objeto está empujando el plano hacia abajo. Pero observamos que no hay deslizamiento hacia abajo debido a la acción de esta fuerza y, por tanto, que en esa dirección debe de haber equilibrio. Cuando hay equilibrio, las fuerzas en esa dirección se anulan. Por tanto, debe de haber una segunda fuerza que actúe en esa dirección, en esa misma dirección, que es perpendicular al plano, y por tanto, que anule la acción del peso vertical descendente. Esta fuerza debe ser de igual valor, también vertical, por tanto perpendicular al plano, pero ascendente. Consecuentemente, esta es la que llamamos la fuerza normal al plano, perpendicular al plano. Si la fuerza normal debe de anular al peso, su valor debe ser igual al valor del peso. Cuando trabajamos con un cuerpo que está descansando en un plano horizontal, la fuerza normal es igual al peso para que ambas componentes anulen y se cumpla lo observado, que es que en esa dirección no actúa la fuerza, las fuerzas se anulan y consecuentemente hay equilibrio. Veamos a continuación el comportamiento de un cuerpo que descansa en un plano inclinado. En este caso, nuestro cuerpo forma un ángulo alfa con la horizontal y sobre él actúa de nuevo el peso cuando estamos operando en el campo gravitatorio terrestre. Con lo cual, el peso será mg, el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. En este caso, descompondremos la fuerza en dos direcciones. Una dirección paralela al plano, dado que si el objeto se desliza lo hace en esa dirección, resbalando por el plano abajo, y otra perpendicular al mismo. Trazamos, por tanto, una recta en dirección perpendicular para buscar la descomposición en esa dirección y una segunda recta en la dirección paralela al plano para buscar las componentes en esas dos direcciones. Ten en cuenta que si el objeto se desliza, lo hace en la dirección paralela al plano, por tanto debe de haber una fuerza responsable de ese movimiento en esa dirección. Inmediatamente a continuación, si buscamos las componentes del peso, estaremos en busca de los sumandos. Las componentes son los sumandos que cuando actúan conjuntamente, su acción es equivalente a la del peso. Por tanto, la suma de estas debe ser igual al peso. El vector peso es la suma. Las componentes serán los sumandos que buscamos. Y la suma, es decir, el peso, es la diagonal del paralelogramo. Por tanto, estamos ante un vector que une dos vértices opuestos del paralelogramo. Consecuentemente, el origen del vector es uno de los vértices. El extremo debe ser el otro. En consecuencia, por el extremo deben pasar las dos rectas que faltan y que construirán el paralelogramo. Y si hablamos de lados paralelos, si hablamos de paralelogramo,
trazaremos una paralela a cada una de las dos direcciones que hemos escogido para efectuar la descomposición. Por tanto, una segunda perpendicular al plano y una segunda paralela al plano. Como puedes observar, el vértice que faltaba para construir nuestro paralelogramo es el extremo del vector P. En estas condiciones ya tenemos los sumandos. La componente perpendicular del peso, que denotaremos mediante dos líneas perpendiculares, y la componente paralela al plano del peso, que denotaremos mediante dos líneas paralelas. Observa a continuación que la horizontal que represento mediante un asterisco es perpendicular al peso, que también represento mediante un asterisco. El vector peso descendente vertical y la horizontal son perpendiculares, ambos caracterizados mediante un asterisco. Por otra parte, el plano, que voy a caracterizar con dos asteriscos, es perpendicular a la recta que hemos trazado como perpendicular al plano. Por tanto, ambos también van a ser perpendiculares, ambos van a formar 90 grados. Y a continuación observaremos que si la horizontal caracterizada por un asterisco y el plano caracterizado por dos forman el ángulo alfa, las dos rectas perpendiculares a ellas, también caracterizadas con uno y dos asteriscos, deberán formar el mismo ángulo alfa. Por tanto, este será el mismo ángulo que forma el plano con la horizontal. Y en estas condiciones, dado que las rectas que trazamos son perpendiculares, aquí tenemos un ángulo recto y consecuentemente la figura representada ahora en color corresponde a un triángulo rectángulo. En este, el seno del ángulo será la magnitud del cateto opuesto. Observa que si hablamos de un paralelogramo, este lado y su lado opuesto deben ser iguales, por tanto, el valor de la magnitud del cateto opuesto coincide con la componente paralela al plano del peso, y la hipotenusa es el propio peso. Por tanto, el seno del ángulo alfa será la magnitud de la componente paralela dividido la magnitud del peso. Por tanto, podemos escribir que la componente paralela al plano, observa que el peso lo pasamos multiplicando al otro lado, será igual al peso que multiplica al seno del ángulo alfa, es decir, el peso mg que multiplica al seno del ángulo alfa. Asimismo, el coseno del ángulo alfa será el cateto contiguo. Observa que el cateto contiguo es la componente perpendicular dividido la hipotenusa, con lo cual tenemos el cociente, la proporción entre la componente perpendicular al plano del peso y el propio peso. De nuevo, el peso lo pasamos multiplicando al coseno del ángulo alfa para obtener el producto del peso por el coseno, o lo que es lo mismo, el peso mg multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Esta sería la forma de obtener las dos componentes del peso que actúan en la dirección perpendicular al plano y en la dirección paralela al plano. Es equivalente la acción de estas dos fuerzas a la del peso. Recuerda que la suma de ambas, cuando actúan conjuntamente, la acción de ambas es equivalente a la acción del vector suma, es decir, del peso. Con lo cual, nos interesará en ocasiones trabajar con las dos componentes en lugar de trabajar con el peso. Vamos a estudiar a continuación la fuerza normal. Hemos dicho que la fuerza normal es la que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo cuando éste está colocado sobre un plano. Veamos a continuación el comportamiento de un cuerpo en un plano inclinado. Acabamos de identificar el peso, las componentes de este en las direcciones paralela y perpendicular al plano. La componente perpendicular vimos que era mg por el coseno del ángulo y en esa dirección hemos dicho también que hay equilibrio. Por tanto, la fuerza normal y la componente perpendicular del peso se deben de anular. Una actúa en la dirección perpendicular descendente, la otra actúa en la dirección perpendicular ascendente. El objeto, a través de la componente perpendicular, empuja el plano hacia abajo
y el plano responde con una fuerza de igual dirección y sentido contrario hacia arriba. Recuerda que la normal responde a los principios de equilibrio y a la ley de acción y reacción. Por tanto, la fuerza normal en un sistema de este tipo será mg por el coseno del ángulo alfa. Tendremos que considerar si hay alguna otra fuerza que actúe en la dirección perpendicular al plano. Si esto ocurre, esta fuerza contribuirá asimismo a la condición de equilibrio, de manera que las fuerzas que actúen en la dirección perpendicular al plano descendentes tendrán que sumar exactamente igual que las fuerzas que actúan en la dirección paralela al plano en sentido ascendente. Tendrán que sumar la misma magnitud que las que actúan en la dirección perpendicular al plano en sentido ascendente. Veamos a continuación la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que ejerce la superficie de contacto de un cuerpo sobre éste oponiéndose a la velocidad. Es una fuerza que siempre tiene sentido contrario a la velocidad. La dirección es paralela a la superficie de deslizamiento. Tiene la dirección del vector velocidad en cada punto y tiene sentido contrario a ese vector velocidad. Una fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento y por tanto, si el sentido de la velocidad es el que tomamos como sentido positivo de referencia, la fuerza de rozamiento al oponerse a la velocidad siempre tendrá sentido negativo. El valor numérico de la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal. Ten en cuenta que la fuerza normal es la que mide la interacción mutua entre el cuerpo y el plano. Esa fuerza de interacción mutua supondrá que las rugosidades del cuerpo y del plano estarán más encajadas cuando hay una fuerza mutua de interacción tanto más alta. Las rugosidades del cuerpo encajan con las rugosidades del plano y, consecuentemente, el deslizamiento se hace más complicado. Si la fuerza de interacción es menor, las rugosidades de ambas superficies están menos encajadas y, consecuentemente, el deslizamiento será más eficaz. La fuerza de rozamiento es, por tanto, directamente proporcional a la normal. Aparecerá un coeficiente de proporcionalidad que denominamos el coeficiente de rozamiento. Este coeficiente depende de la naturaleza de las superficies y de la velocidad relativa de ambos móviles. Hablaremos de coeficiente de rozamiento estático. Este se utilizará cuando se trata de arrancar, cuando las rugosidades están encajadas inicialmente y pretendemos poner en marcha el móvil. Para ello tenemos que desencajarlas. Y el coeficiente cinético lo utilizaremos cuando ya tenemos en movimiento los cuerpos y, consecuentemente, las rugosidades ya no están encajadas de inicio y simplemente se trata de continuar el movimiento una vez iniciado. Vamos a estudiar la fuerza de rozamiento que actúa sobre un cuerpo que se encuentra en un plano horizontal. En este caso, tenemos una fuerza de rozamiento que será el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Tal como hemos visto, la normal es el producto mg, de manera que la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento por mg. Y tendremos en cuenta que si el movimiento tiene lugar en una determinada dirección y sentido, la fuerza de rozamiento actuará en esa misma dirección, pero en sentido contrario. Observa en nuestra figura, si la velocidad actúa hacia la derecha, la fuerza de rozamiento actuará en la misma dirección, pero hacia la izquierda, en sentido contrario. Si nuestro cuerpo descansa en un plano inclinado, ten en cuenta que el diagrama de fuerzas que hemos trazado es el que aparece en la figura. Si el objeto desciende por el plano inclinado, la fuerza de rozamiento actuará en esa misma dirección, en la dirección paralela al plano, pero en sentido ascendente. Y al revés, si por alguna fuerza que actúe el objeto sube, la fuerza de rozamiento tendrá la misma dirección que la velocidad, pero sentido descendente. En nuestro caso, cuando la velocidad apunta hacia abajo, la fuerza de rozamiento actuará en la misma dirección, pero hacia arriba, en sentido contrario. Y cuando la velocidad sea ascendente, la fuerza de rozamiento actuará en la misma dirección, pero en sentido descendente.
Y dado que la fuerza de rozamiento siempre es el coeficiente de rozamiento por la normal ahora era mg por el coseno del ángulo alfa. Recuerda que en este sistema la fuerza normal no anulaba al peso, sino que anulaba a la componente perpendicular, por tanto deberían tener el mismo valor. Al multiplicar el coeficiente de rozamiento por la normal, esta era mg por el coseno del ángulo alfa. Por tanto, la fuerza de rozamiento será el coeficiente de rozamiento mg por el coseno del ángulo alfa. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.